Bueno, hola comunidad, este es un video para ver cómo solucionar el boot infinito que queda o que a muchos les pasa de que la herramienta Unlock Tool se les queda al momento de ejecutar el exploit del Binder, eh, ya sea Gangster o Utool, se les queda aquí en este modo donde dice Pan DFU, Gangster o Utool y se les queda ahí y no esperan 5 minutos y nada, no sucede nada con el dispositivo. Entonces, para solucionar este problema por lo general se da en lo que es en iPhone 7, iPhone 6, lo que es iPhone 8, iPhone X es muy raro que suceda, pero también sucede. Más que todo es para que vean cómo trabaja la herramienta. En esta ocasión vamos a usar un iPhone X para ver cómo se hace el proceso. Eh, este iPhone X, iPhone 8, como les digo, son muy estables. Es necesario también de que su Windows lo tengan en modo prueba, que tengan deshabilitada la confirmación que tengan deshabilitada lo que es la confirmación de driver firmados, ¿verdad? Porque hay un driver con el que trabaja la herramienta que este driver para su instalación Windows no la permite porque no está firmado digitalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos aquí a hacer el procedimiento. Lo más seguro es que mi procedimiento salga bien, pero quiero que vean algo. Un Log Tools y lo que es eh, también otras herramientas trabajan con dos drivers. Uno es el Apple Mobile Device DFU Mode de esta librería, que es el USBK de esta librería, y trabajan con este otro. Aquí si se fijan me salen tres drivers. Con el driver, con el único driver que no trabajan las herramientas, lo que es un Tools y otras, es con el USB device. Este, este, este driver es el que más genera problemas. Entonces, la herramienta trabaja con estos dos, USB driver y Apple Mobile Device DFU Mode de esta librería que les acabo de enseñar. Cuando uno ejecuta lo que es cualquier, ya sea el Painter o otra herramienta que sirva para ejecutar el exploit, eh, ya sea con Utul o con Gangster, no importa en qué driver esté, un log tool siempre va a hacer lo mismo, va a ponerse a instalar los drivers. ¿Qué driver empieza a instalar un log tools? Pues es el de la librería, la libUSBK, el que les acabo de mostrar. Si se fijan, mi dispositivo ya estaba detectado en este modo. Entonces, este modo, aquí cuando ya está con este driver, un log tool se empieza a ejecutar el exploit. Si se fijaron aquí como que hubo un respring o como que se desconectó el dispositivo, en ese momento se ejecuta el exploit y la herramienta viene y si se fijaron lo hizo dos veces y quiero que vean algo. En ocasiones a la primera viene y hace el exploit, ¿verdad? Pero hay ocasiones como en esta. Aquí ya está instalando el otro driver que les digo, pero hay en ocasiones que en la primera fase del procedimiento, en el primer respring del dispositivo, en el primer reset del puerto, se instala este driver. Y cuando queda con este driver, no aparece esto y está en espera de detectar el teléfono, pero con este driver. La solución a ese problema es poner el dispositivo con este driver, esperar y le va a saltar al siguiente paso, ¿verdad? Si se fija en este momento, lo que está haciendo un Log Tools es instalando este driver. Ya verán.
Entonces, como les decía, hay veces que lo que pasa es de que en la primera fase del reinicio, si se fijan ahorita, ya instaló el driver, ya van a ver. La primera fase del Resprime queda con aquel driver y ese driver no nos sirve. Entonces, miren, como les digo, ya un Locktool ya instaló el driver este, que son los con los que trabajan con el Apple Mobile Device USB Driver. Miren, aquí ya terminó. Y el otro es el que les mencioné anteriormente, lo que es el Apple Mobile Device DFU Mode. Estos dos drivers son los que con los que trabajan los tools. Entonces, como les decía, viene y no importa el dispositivo con qué driver se haya quedado cuando usted lo pusieron en modo DFU, viene la herramienta, viene e instala los drivers. ¿Qué driver se pone a instalar? Se pone a instalar este driver, haciendo como una remembranza. Instala el Apple Mobile Device DFU. Luego ejecuta lo que es el exploit, ya sea el utool o el gangster, ¿verdad? Ejecuta el exploit para poner en pain en el dispositivo. Viene y hace, por lo general hace dos resprime. Lo que cuando digo resprime es como que reinicia el puerto del dispositivo. Y hay ocasiones que en el primer reinicio que les digo del puerto viene y el dispositivo se detecta con este driver, se instala este driver. Entonces el problema es de que la herramienta queda en espera de instalar ese driver. Queda en espera y entonces lo que ustedes tienen que hacer es de que si se les instaló este driver, bueno, venir y instalar, hacer la instalación forzada de este driver. Una vez que les salte ahí, ustedes pueden detener el proceso del PAN, pueden detenerlo, porque cuando dice install 64 bit driver, lo que hace es que está instalando este driver y ustedes lo pueden instalar manualmente y no hay problema, siempre les va a detectar el dispositivo en, con, con lo que es con el PANet, ya les va a detectar el dispositivo con lo que es ya ejecutado el exploit. Entonces esa es la breve solución, ¿verdad? Espero que les haya servido. Eh, Trataré de conseguir un iPhone 7 para que vean cómo es que el proceso a veces falla. Y bueno, saludos. Deja tu like y si puedes suscríbete al canal. Saludos.